Vamos con otras noticias, otros contextos. Preocupaciones que ha causado entre las autoridades los hackeos que ha afectado últimamente a instituciones del Estado como el Poder Judicial y las Fuerzas Armadas, y la caída registrada el viernes en varios sitios web de ministerios. Aunque el gobierno descartó un ciberataque, se está trabajando para reforzar la protección de los organismos del Estado ante este tipo de vulneraciones. Vamos a conversar más al respecto. Para eso estamos ya en contacto con Emilio Rodrigo Canales, oficial de Seguridad de la Información de la Universidad de Chile, especializado en ciberseguridad. Muchas gracias por acompañarnos, Emilio. Buen día. Estaba muteado, parece, la comunicación. Ahí está. No, parece que tenemos ahí un tema con el contacto. Vamos a estar conversando justamente sobre ciberseguridad, hackeos. Ojo, también. Ya. Ahí sí. Emilio, ¿cómo estás? Te escuchamos perfecto. ¿Qué tal? Oh, buen día. Muy buenos días. A ver, y esto, claro, porque se ha dado como en la semana pasada fueron los temas, digamos, Poder Judicial, el viernes con algunos sitios web caídos los ministerios, y recordando también lo que han sido otros hechos donde uno diría, bueno, si a ellos les pasa, si ellos son hackeados, ¿qué le queda a uno, digamos, entendiendo las magnitudes y la escala que puede tener un ciudadano común y corriente con el Poder Judicial, por ejemplo? Estamos muy atrasados, tenemos una brecha muy grande en términos de la ciberseguridad. ¿Se ha tomado bien en cuenta esto? Mira, mi experiencia dice que Chile en su momento fue punta en términos tecnológicos, sobre todo en temas de telefonía, comunicaciones de red, pero yo pienso más que estar atrasados. Creo que el tema del ciberataque, de la ciberseguridad, del hackeo, los activistas, los cibercriminales y todos los nombres que se le han dado a esto, ha avanzado mucho más rápido que lo que puede avanzar en nosotros, digamos. En general, el mundo se mueve así. En términos de ciberseguridad, hay incluso financiamiento para grupos que se dedican a todo el día a buscar vulnerabilidades y a buscar puntos débiles donde atacar. Por lo tanto, pienso que es más eso que nosotros estemos atrasados. Entonces, de alguna forma, intentar llegar a tener un nivel similar para poder defenderse en igualdad de condiciones resulta más o menos obvio. Pero no creo que sea una desidia, digamos. Me parece que es más por lo otro. Y Porque, quizá el nivel de inversión no es el adecuado aún. claro, porque también hay un tema acá, y estoy de acuerdo contigo, más que una desidia, porque nadie en estos tiempos, en este mundo digital, podría decir no es importante tener seguridad o ciberseguridad, sino más bien el avance que tiene el otro lado, digamos, grupos de activistas, de hackers que también tienen financiamiento y que se dedican todo el día a buscar vulnerabilidades y la última, no sé, lo último que puede dar de alguna manera una brecha y esa posibilidad de entrar a un sistema. Va por ahí, ¿no? Y también la velocidad con lo Así cual es. se va sofisticando la actividad de hackeo. Sí, lo que pasa es que uno puede asociar lo siguiente. En cualquier organización tú compras una aplicación o algún tipo de sistema operativo para colocar en tus equipos y lo usas con fines productivos. Ellos hacen lo mismo, pero lo usan con fines de buscar vulnerabilidades para después desarrollar mecanismos, técnicas, código malicioso y un montón de elementos que están exclusivamente asociados a vulnerarlo. Están todo el día dedicados a eso. Entonces es bien difícil poder decir yo me voy a dedicar a defenderme. Tendríamos que hacer lo mismo, te fijas, pero en función defensiva. Claro, y me imagino también que para tener un sistema informático inviolable, digamos, que no puede ser vulnerado, esto requiere, y con la dificultad que puede ser llegar a eso, una cantidad de recursos impresionante, ¿no? Yo diría que invulnerable es imposible, nada es invulnerable, siempre hay ciertos factores y a veces son bastante simples. En ciberseguridad se habla que el eslabón más débil siempre es el ser humano. Entonces, por ejemplo, tú puedes tener una serie de defensas que están protegiendo el ingreso no autorizado a tu red. Sin embargo, mediante alguna técnica de ingeniería social o algún usuario interno descontento, al cual se le denomina en términos de ciberseguridad el enemigo interno, que por alguna razón, teniendo accesos, por ser miembro de la organización, puede mal actuar. Y en ese caso, normalmente uno tiende a defenderse de afuera mucho más que de adentro. Entonces, existen muchas formas de poder usar ese factor débil y a través de él conseguir algún tipo de acceso que de otra forma sería mucho, mucho más difícil. Ahora, hay algunos casos que uno podría decir, y lo digo con todo respeto, por supuesto, a la institución que voy a nombrar, pero el Poder Judicial puede ser algo más doméstico. ¿En qué sentido?
en las situaciones que se vio con virus informático durante la semana, en la primera ocasión y en la segunda ocasión, afectaban a computadores de los trabajadores, de los jueces, del Poder Judicial, que tenían un sistema operativo que no está actualizado, es decir, Windows versión 7 cuando estamos en Windows versión 11. Aquí se explicó, de hecho, desde la Corte Suprema que los recursos son finitos y que de a poco se va buscando el tema de la licencia, porque obviamente hay un tema de licencia que ha incorporado. Hay un tema de la actualización del software que podría uno decir es bastante básico, pero es clave para que finalmente no se den este tipo de situaciones, ¿no? Sí, lo que sucede es que cuando tú hablas de una aplicación, un software, un sistema operativo sobre todo, como Windows, que fue el caso de las organizaciones que nombras, cuando se deja de actualizar una aplicación es porque obviamente no tiene los recursos para adquirir la nueva licencia, y eso te deja vulnerable porque el fabricante ya no sigue trabajando sobre esa versión y todas las versiones de software tienen algún tipo de vulnerabilidad quizá no detectada, que se pasó por las etapas de prueba, qué sé yo. Entonces, trabajar con un software desactualizado agrega ese riesgo porque el fabricante no lo va Claro, a mejorar ni lo va a parchar. porque Entonces, finalmente por no se esa elabora un razón, parche de así seguridad es. para la versión 7, sino para la última versión Exacto. finalmente. Se va descontinuando en términos de la seguridad, igual se puede seguir operando el sistema operativo, pero en términos de Así seguridad es. ya no vale. Es correcto O eso. pierde efectividad, a eso me refiero. Sí, es correcto. Digamos, de hecho, normalmente Windows hace mucho tiempo adoptó la política. Yo vengo de hace mucho tiempo, desde Windows 3.1, 3.11. Recuerdo trabajar con Windows y casi siempre era, en algún momento avisaba con bastante tiempo de anticipación que determinada versión de su sistema operativo iba a dejar de estar en producción y después de eso iba a dejar de tener soporte. Y cuando avisa que deja de tener soporte, efectivamente desde esa fecha en adelante la plataforma ya no tiene ningún tipo de mantenimiento por parte del fabricante y queda con las vulnerabilidades que quedan en ese momento. Y lo importante acá es tener en consideración, yo pongo el ejemplo del Poder Judicial, pero hay otros ejemplos, por supuesto, donde finalmente lo que puede ser la información en un mundo digitalizado, en instituciones del Estado o instituciones privadas también que están digitalizadas en términos de la información, de los usuarios, de los clientes. Aquí hay un tema bien delicado principalmente, porque cuando pasa esto en el Poder Judicial uno dice, oye, pero todo lo que son las causas o cómo va a seguir llevándose el trabajo día a día, hay que volver al papel. Uno piensa casi que se puede llegar a volver a la edad de piedra o una cosa así, ¿no? Es más en el extremo, digamos, del comentario. Bueno, es que la información es el centro, es el activo más importante de las organizaciones hoy en día en el mundo digitalizado y en proceso de transformación digital. Entonces, pues, producto de la pandemia, que fue el principal agente que aceleró eso, la información es relevante. Sin información no se puede operar, sin información no se puede ejecutar comercio, no se pueden tomar decisiones. Básicamente es como el activo más relevante, por lo tanto protegerlo resulta más o menos obvio. Ahora, el tema, volvemos a lo mismo anteriormente, o sea, primero las organizaciones tienen que ser capaces de saber qué información deben proteger. Ujú. ¿Ya? Eso es un proceso complejo. Y una vez que lo logran, bueno, tienen el 50% del trabajo hecho, el resto es definir Claro. mecanismos para protegerlo, Tú, pero tú si no par- se tú partes hace, eso es interesante, ¿ah? Tú partes del diagnóstico, de saber cuál es la información que yo poseo como institución, como empresa, podemos ampliarlo, digamos, a universidad, etcétera, y darle la seguridad que requiere, porque hay información e información, digamos, y finalmente se puede ir priorizando también en términos de cuál es la más delicada o partiendo por la información personal, por ejemplo. En ese sentido hay que hacer un diagnóstico previo y entender, y estamos hablando no de algo simple, ¿ah? Con la gran cantidad de información que puede tener un organismo cualquiera del Estado, por ejemplo, en términos desde terabytes, no estamos hablando de megabytes en este caso, en términos de volumen. sí, por supuesto, mientras más grande la organización, de mayor alcance, mayor es la información probablemente crítica que hay que proteger. Si no se hace eso, uno podría optar, voy a proteger todo, porque no tengo noción de qué es lo importante y qué no, lo protejo todo y eso evidentemente aumenta muchísimo el esfuerzo de inversión, de gente, de áreas como la que yo trabajo en la Universidad de Chile, que es la seguridad de la información, que es un área bastante amplia. Si no se hace eso, es bien difícil lograr proteger lo importante. Ujú. Aquí, Emilio, dentro del tema más bien institucional, se ha hablado de la necesidad también de una institucionalidad, radicada, por ejemplo, en una Agencia Nacional de Ciberseguridad. ¿Tú crees que va por ahí el camino, puede aportar, o más bien hay que poner el foco de atención
en otros elementos más directos en términos de lo que pueden ser los organismos del Estado en este caso. No, yo creo que eso es esencial. En las organizaciones, por lo menos, de acuerdo a mi experiencia en todas las organizaciones que he trabajado en este tema, siempre hay algún tipo de involucramiento de la alta autoridad de la organización. Esto es de alcance global. Te fijas, tú nombraste el Poder Judicial. El Poder Judicial es uno de los tres poderes del Estado y nos afecta a todos de una u otra forma, que sea vulnerado, que sea hackeado, cualquier tipo de incidente de ciberseguridad. En cualquier organización tiene que haber algún tipo de nexo, ojalá directo, con la alta organización para poder tomar decisiones y para poder sentar el marco regulatorio. Todas las organizaciones desarrollan políticas, ese es un elemento central en seguridad de información. Sin política, la organización no está en condiciones de decirle a sus colaboradores qué es lo que espera de ellos en ese contexto. Por lo tanto, el país también es una organización, el gobierno también, el Estado también. Por lo tanto, a mí me parece esencial que exista un organismo como el que tú describes. Bien, Emilio, agradecerte estos minutos, este análisis y conversar con nosotros aquí en Canal 24 Horas. Que tengas buen día. No, a ustedes, buen día. Que vaya muy Gracias. bien, chao, gracias.